Buen día, estudiantes. Tal y como lo había comentado en clase, les comparto este video de apoyo para que ustedes puedan guiarse un poco y recordar un poco lo que hemos trabajado nosotros en los dos últimos temas en el curso de trigonometría y que pues son considerados en la evaluación que tenemos el día viernes. Espero que el video sea provechoso para ustedes. Voy a trabajar algunos ejemplitos, unos 6 ejemplitos en cada uno de los temas para reforzar así un poquito lo que ya hemos venido trabajando. Como primer tema a considerarse en la evaluación tenemos pues el tema de teorema de Pitágoras. Recordando un poquito lo que hemos nosotros trabajado en clase, el teorema de Pitágoras nosotros lo aplicamos en un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Cómo nos identificamos nosotros? ¿Cómo nos damos cuenta que el triángulo que tenemos es un triángulo rectángulo? Porque dos de sus lados forman 90 grados, ¿no? Tal y como lo vemos por aquí, ¿no? Cuando dos lados de un triángulo o dos líneas de repente tienen un cuadrito, sabemos pues de que esas dos líneas van a formar 90 grados. Esas dos líneas del triángulo, esos dos lados del triángulo que forman 90 grados, a esos dos se les llama catetos. ¿Ya? Eso es un término muy importante que vamos también a emplear en nuestro siguiente tema. ¿Qué se cumple en un triángulo rectángulo? Se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces yo tengo que identificar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, ¿no? Ya mencionaba hace un momento que aquellos lados que forman 90 grados, a esos lados se les llaman catetos. En este caso podemos nosotros tener de que A y B, el lado A y el lado B, ¿correcto? Estos dos vendrían a ser los catetos. Mientras que el lado que lleva como longitud C vendría a ser pues la hipotenusa, ¿no? Y que por sí la hipotenusa es el lado mayor, ¿no? El que tiene mayor longitud en el triángulo. Entonces, ¿qué es lo que se cumple aquí con este teorema? Que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a cada uno de los catetos al cuadrado, pero en suma. Es decir, la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. Y eso es lo que vamos a practicar en estos 6 ejemplitos que vamos a nosotros tener ahorita. ¿Ya? Vamos con unos ejemplitos. Recordando un poquito, ¿correcto? ¿Quiénes son los catetos en un triángulo y quién es la hipotenusa? Entonces primero vamos con los dos ejercicios iniciales, las cuales vamos a reconocer primero los lados de un triángulo. No se olviden que aquellos lados que forman 90 grados, no se olviden que nos damos cuenta de los 90 grados por el cuadradito que tenemos aquí, ¿no? Estos dos lados que forman 90 grados, a ellos dos se les llama catetos, ¿correcto? Estos dos de aquí vendrían a ser para nosotros los catetos. Mientras que el otro lado, ¿correcto? El otro lado que tenemos por acá se va a llamar hipotenusa. ¿Ya? Es decir, este triángulo que nosotros tenemos tiene una hipotenusa que mide 5 unidades y tiene los catetos que miden 4 y 3 unidades. Pero ¿qué nos pide, por ejemplo, este ejercicio? ¿No? Este ejercicio nos dice calcula la suma de los catetos. Entonces ya hemos visto nosotros que los catetos son los que forman 90 graditos. Entonces, como a mí me piden la suma de los catetos, en este ejercicio pues la suma vendría a ser 4, que es un cateto, más 3, que es lo que mide el otro cateto. Es decir, vendría a ser 7. ¿Correcto? 7 unidades vendría a ser pues la suma de los dos catetos. ¿Ah? Para reforzar un poquito este ejemplo 1, te invito a que le pongas una pausita al video y puedas desarrollar tú por ti mismo el ejemplito número 2. Después de haberle dado una pausita al video, vamos a resolver este ejemplo número 2 para que puedas comprobar tu respuesta.
Recuerda también que los triángulos no siempre los vamos a ver como está dibujado en el ejemplo 1, los podemos tener girados, ¿no? Pero eso no implica que de repente sea complicado reconocer los lados de un triángulo, para nada. Recuerden ustedes que siempre los lados que forman 90 grados, esos dos lados se les llama catetos, ¿no? Por ejemplo, en este triángulo que tenemos aquí en el ejemplo número 2, nos damos cuenta que aquí está los 90 grados. Entonces, ¿qué lados forman los 90 grados? Lo está formando este ladito de aquí que mide 12 centímetros y este otro ladito que mide 5 centímetros. Entonces, estos dos, ¿qué vendrían a ser en este triángulo? Vendrían a ser los catetos, ¿correcto? Estos vendrían a ser los catetos. Mientras que el otro lado que nosotros tenemos por acá, ¿ya? Y que es el de mayor, y es más, por cierto, se encuentra frente al de 90 grados, ¿no? Está frente al ángulo de 90 grados, a este se le llama hipotenusa, ¿ya? Hipotenusa. ¿Qué nos pide este ejercicio? Al igual que el ejercicio anterior, nos piden la suma de los catetos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la suma de los catetos? La suma vendría a ser, recuerda que los catetos son los que forman 90 grados. En este caso vendría a ser 12 centímetros y 5 centímetros, ¿no? Sumamos los dos y por lo tanto la respuesta para este ejemplito es de 17 centímetros. ¿Correcto? Ahí tendríamos los dos primeros ejemplos que tienen que ver con el reconocimiento de los lados de un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los lados? Los catetos, que son dos, y una hipotenusa. ¿Ya? No se olviden que los catetos son los que forman 90 grados y la hipotenusa es el tercer lado, ¿no? El que se opone a 90. Vamos al ejemplito número 3, el cual ya pues vamos a entrar a lo que corresponde ya en sí al teorema de Pitágoras. Mucha atención a este ejemplito número 3. Nos piden a nosotros calcular x. Al igual que los otros ejemplos, el 1 y el 2, primero vamos a reconocer quiénes son los lados del triángulo. Vamos a reconocer quién es la hipotenusa y vamos a reconocer también quiénes son los catetos. Identificamos primero nosotros dónde están los 90 grados. Entonces nosotros nos damos cuenta que los 90 grados estamos nosotros teniéndolos en el cuadradito que aparece entre el lado de 6 y 8 unidades, ¿correcto? Por ejemplo, aquí vamos a ir colocando en este sector, aquí en este sector está el ángulo recto. ¿Eso qué significa? Significa que los catetos vendrían a ser estos dos, el de 6 metros y el de 8 metros. Estos dos que vendrían a ser, ¿correcto? Estos dos que son los que forman 90 grados, vendrían a ser los llamados catetos. ¿Ya? Ahí están los catetos. Listo. Y este otro lado que nosotros tenemos aquí, si los dos primeros son los catetos, este de aquí vendría a ser la hipotenusa. ¿Ya? Hipotenusa. Listo. Ya hemos reconocido nosotros los lados de un triángulo rectángulo. Ahora sí vamos a poder aplicar nosotros, ¿ya? Vamos a poder aplicar nosotros el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras. ¿Qué cosa nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, entonces yo observo que la hipotenusa en este ejercicio es x. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? El cuadrado de la hipotenusa, es decir, x al cuadrado. ¿A qué es igual el cuadrado de la hipotenusa? Es igual a, agarras un cateto, ¿correcto? Lo elevas también al cuadrado y le sumas el otro cateto, que en este caso es 8, también elevado al cuadrado, ¿correcto? Ese es el teorema de Pitágoras. ¿Ya? No te olvides, por favor, la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Mucho cuidado, por favor, no te vayas a olvidar, y esto lo hemos visto en el curso de álgebra, ¿ya? Que cuando tenemos un número al cuadrado no es que se multiplican, ¿ya? Por ejemplo, 6 al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a colocar x al cuadrado igual a 6 al cuadrado. No vayas a cometer el error de decir que es 12, ¿correcto? No, ya ustedes saben que este número, que es el exponente, te indica que la base la tienes que multiplicar 2 veces,
Correcto, es decir, 6 al cuadrado vendría a ser 6 por 6. Y 6 por 6 sabemos que es 36. Más 8 al cuadrado sabemos que es 8 por 8. ¿Ya? Y 8 por 8 es 64. Entonces me quedaría por aquí de que x al cuadrado vendría a ser 36 sumado con 64 nos da 100, ¿no? Y aquí este cuadrado, esta potencia, correcto, que es 2, pasaría al otro lado con una raíz cuadrada. O también te podrías preguntar, ¿no? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 100? ¿No? Entonces prácticamente ahí ya tú tienes la respuesta porque ya hemos visto también algunos cuadrados. ¿Qué número al cuadrado es 100? Ese número es 10. Correcto, 10 al cuadrado es 100. Y listo, ya habríamos encontrado nosotros el valor de x. ¿No? Este es nuestro primer ejemplo ya aplicativo de lo que es el teorema de Pitágoras. ¿No? Vamos a ir con otro más, con otro ejercicio aplicativo, otro ejemplito de refuerzo y luego ya el subsiguiente ya le vas a hacer una pausita para que tú mismo lo puedas intentar. ¿Ah? Ejemplito número 4, a ver. Ejemplito número 4. También me piden calcular x, ¿correcto? Pero mira, x está aquí y luego tenemos los otros dos lados, uno que mide 12 y el otro que mide 3. No te olvides, por favor, que lo primero que hay que hacer es reconocer primero tu ángulo de 90, el ángulo recto. Y eso lo encontramos aquí. Ya está. Y listo. Una vez que ya encontraste el ángulo recto, ¿quiénes son tus catetos? Pues las líneas, los lados que forman ese ángulo recto, que en este caso vendría a ser este de aquí que vale 12 y este de aquí que vale x. Entonces, ¿qué cosa vienen a hacer estos dos? Estos dos vienen a ser los catetos. ¿Ya? Estos dos son los catetos. Y si esos dos son los catetos, pues el otro que nos está quedando vendría a ser para nosotros la hipotenusa. ¿Ya? Este vendría a ser la hipotenusa. Ya está. ¿Correcto? Y ahora sí, una vez que ya tenemos reconocidos los lados del triángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? No te olvides, por favor. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado. En este caso, la hipotenusa, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide? La hipotenusa mide 13. Entonces sería 13 al cuadrado. ¿Correcto? Es igual a ¿quién? La hipotenusa al cuadrado equivale a el primer cateto o un cateto al cuadrado, que en este caso sería 12 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que en este caso sería x al cuadrado. Ya está. Correcto. No siempre lo que te pidan calcular en un ejercicio va a ser la hipotenusa. También puede ser uno de los catetos, y este es un ejemplo de ello. Correcto. ¿Ya? No siempre el x va primero, como por ahí algunos pensaban en clase, que siempre empezamos por el x. No. ¿Ya? O por el lado que no conocemos. No. Tenemos primero que identificar quiénes son los lados del triángulo. Identificas tu hipotenusa e identificas también tus catetos. Y no te olvides que el teorema de Pitágoras ya nos dice bien claro lo siguiente. Vamos a bajarlo un poquito y vamos a colocar por aquí. Lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a un cateto, vamos a llamarle el cateto 1 al cuadrado, ¿correcto? Vamos a colocarle así nada más, un cateto al cuadrado más el otro cateto también al cuadrado. ¿Correcto? ¿Ya? Aquí en este problema un cateto valía 12, el otro vale x. Por eso es que hemos colocado 12 al cuadrado más x al cuadrado. Y repito también, estas potencias que tenemos ahora, ya tú las debes ir ya trabajando de manera sencilla. Y si te las tienes aprendidas sería mucho mejor todavía, ¿no? 13 al cuadrado es 13 por 13. Y eso es 169. 12 al cuadrado es 12 por 12. Y eso es 144 más x al cuadrado. ¿Ya? Este 144 pasaría al otro lado, ¿correcto? Si está aquí sumando, pasa al otro lado restando.
y me quedaría 169 menos 144 es igual a x al cuadrado. 169 menos 144, eso me da como resultado 25. Y 25 pues es el valor de x elevado al cuadrado. Y entonces aquí tú te preguntas, ¿qué número elevado al cuadrado me da 25? ¿No? Y ya eso no deberíamos conocer, ¿no? ¿Qué número elevado al cuadrado nos da 25? Pues ese número es 5, ¿no? Porque 5 al cuadrado nos da 25. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplito, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplito sobre el teorema, en este caso, de Pitágoras. ¿Correcto? Ahora, te invito a que hagas una pausita, ¿ya? Te invito a que hagas una pausita y que puedas de repente trabajar el ejemplito número 5. Habiendo ya hecho la pausita, ya al video, vamos a comprobar ahora nuestra respuesta. Recuerda que lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestro ángulo de 90. Aquí es 90 grados, ya está, muy bien. Ahora, ¿qué ángulos, qué lados forman este 90 grados? Lo forma el X de aquí y lo forma este 24. Entonces, estos dos que vienen a ser en el ejercicio son los catetos. ¿Ya? Estos son los catetos. Y el otro ladito que nosotros tenemos por acá, este de aquí, vendría a ser para nosotros la hipotenusa. Ya está, hipotenusa. ¿No? Y ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya es el quinto ejercicio, vamos a aplicarlo ya de manera directa. En el caso del teorema de Pitágoras, aquí no te olvides, y lo tenemos acá, en este sector, ya lo tenemos aquí en este sector del problema número 4. Recuerda que el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa aquí mide 25 y será 25 al cuadrado. Es igual, ahora le toca a los catetos. Un cateto al cuadrado, que sería 24 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería x al cuadrado. 25 al cuadrado, correcto, si de repente no lo tienes aprendido, tendrías que multiplicar 25 por 25, no te olvides, ¿ya? 25 por 25, y esto vendría a ser 625, ¿correcto? Y en este caso también deberíamos o tener de repente aprendido, o de repente ya usando la multiplicación, el valor de 24 al cuadrado, cuyo resultado es 576, ¿no? 24 por 24 es 576. Ya está. Y no te olvides que este 576 va a pasar al otro lado a restar, ¿ya? Y al pasar a restar, cuando yo reste 625 menos 576, esto me debe dar, no te olvides, el x al cuadrado. Y la resta de 625 con 576, eso es 49, ¿no? ¿Sí? Tú lo puedes restar, ya ustedes saben restar, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿qué número elevado al cuadrado me da 49? ¿Ah? Y entonces ese número al cuadrado que nos da 49 es 7, ¿ya? Porque 7 al cuadrado es 49, ¿no? 7 por 7 nos da 49. Y ahí tendríamos la respuesta para el ejemplito número 5. Igual, te invito a que le hagas una pausita al video e intentes resolver el problema número 6. Y ahora sí, para que puedan comprobar su respuesta, vamos con la solución del problema. Tenemos el triángulo rectángulo, ya vemos nosotros que está aquí bien marcadito, ¿no? El ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Entonces ya sería fácil poder identificar quiénes vendrían a ser los catetos, ¿no? Los catetos vendrían a ser estos dos laditos que forman este ángulo de 90, ¿ya? El raíz de 7 y el 3, estos dos vendrían a ser, no te olvides por favor, los catetos, ¿ya? Estos serían los catetos. Mientras que el otro lado que está frente, no te olvides que también este lado que está frente al de 90, este lado se llama hipotenusa. Hipotenusa, ya está. Y entonces aquí nos piden calcular m. Y para poder calcular m, no te olvides que vamos a usar también el teorema de Pitágoras.
¿no? Y tal y como lo tenemos nosotros en el ejemplo número 4, ¿ya? El teorema de Pitágoras, ¿correcto? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, en este caso, m al cuadrado, debe ser igual a un cateto al cuadrado. Por ejemplo, un cateto al cuadrado sería el 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado que sería raíz cuadrada de 7, elevado también al cuadrado. ¿No? Entonces seguimos operando por aquí. M al cuadrado será igual 3 al cuadrado. No te olvides que 3 al cuadrado es 3 por 3 y sería en este caso 9, más la raíz cuadrada de 7 elevado al cuadrado. No te olvides que esta raíz se puede cancelar cuando se tiene una potencia 2. ¿No? Se puede cancelar, y es decir, aquí nos quedaría simplemente 7. Entonces tendríamos que m al cuadrado sería 9 más 7, que es 16. Y aquí viene tu pregunta: ¿qué número al cuadrado me da 16? ¿No? Y espero que de repente hayas colocado bien tu respuesta. El número al cuadrado que nos da 16 es 4. Y ahí tendríamos la respuesta para este ejercicio, ¿no? Lógicamente que aquí yo he colocado toda la solución como para que tú puedas comprender, ¿ya?, qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de ejercicio, ¿no? He tratado de hacer lo más pausado posible y también colocar todos los pasos para que ustedes puedan comprender, ¿no? Pero en una evaluación ustedes de repente pueden obviar algunas operaciones, ¿no? Como el de la resta, pueden pasarlo de manera directa o restar de manera directa, ¿no? Esto es lo que respecta al primer tema.